Cuando me diagnosticaron una enfermedad autoinmune agresiva, mi mundo se detuvo en seco. Todo lo que conocía, todo lo que era mi rutina, mis planes, mis metas, quedó suspendido. Pasé de ser una mujer independiente, trabajadora, con una casa propia y una vida estable, a depender de médicos, tratamientos experimentales y, lo peor, de la compasión ajena. Mi nombre es Eliana, tengo 34 años, y hace 1 año y medio, la vida me pateó con fuerza. Empezó con cansancio extremo, luego dolores musculares, moretones inexplicables, pérdida de cabello. No entraré en detalles médicos, pero terminé hospitalizada durante casi 8 meses. Fueron meses durísimos. Terapias, transfusiones, corticoides, aislamiento. Hubo semanas enteras en las que no podía ni sostener un vaso con mis manos. Durante ese tiempo, tuve que confiar. Confiar en que mi trabajo entendería mi licencia médica, que mis amigos me visitarían, que el mundo no se olvidaría de mí. Pero sobre todo, confié en mi hermana, Zulema. Zulema y yo nunca fuimos uña y carne, pero éramos familia. Ella es 2 años mayor que yo, divorciada, sin hijos, con un trabajo inestable como asesora de imagen freelance, aunque en los últimos años eso era más una forma elegante de decir sin ingresos fijos. Vivía en un pequeño apartamento en una zona muy costosa de la ciudad que apenas podía pagar. Cuando supe que iba a quedar hospitalizada por largo tiempo, ella fue la primera persona a la que recurrí. No por cariño, sino por falta de opciones. Mis padres murieron hace años, no tengo pareja, y mis amigos, bueno, son amigos de fines de semana, no de hospital. Le pedí que, mientras yo estuviera ingresada, por favor se encargara de mi casa. Solo eso. Que regara mis plantas, revisara el buzón, mantuviera la nevera vacía y, eventualmente, pagara algún servicio si se vencía y yo no lo alcanzaba a cubrir desde el hospital. Nada más. Zulema aceptó con entusiasmo. De hecho, me ofreció algo que en su momento me pareció un gesto de solidaridad. ¿Quieres que me quede unos meses allá para cuidar todo mejor? Así no queda sola tu casa, y yo también me ahorro un poco en arriendo. Acepté. Y ese fue el peor error de mi vida. Al principio, todo parecía normal. Ella me enviaba fotos de mis plantas, me decía que había limpiado la terraza, incluso llevó a mi perro al veterinario cuando se enfermó. Le agradecí mucho, desde lo más profundo de mi alma. Me hacía sentir menos vulnerable saber que alguien se ocupaba de mi hogar. Pero con el tiempo, los mensajes empezaron a cambiar de tono. Ya no eran limpié esto o revisé lo otro, sino frases como: le hice unos cambios a tu sala, tenía que modernizarla un poco. Pinté la pared del estudio, el beige que tenías me deprimía. Saqué algunos muebles viejos, no combinaban con nada. Yo, en medio de mi dolor y mis medicamentos, intentaba no darle demasiada importancia. Me decía, cuando esté mejor, lo hablaré con calma. Pero cada mensaje me provocaba un nudo en el estómago. Empecé a sentir que no estaba cuidando mi casa, sino tomándola como suya. Y entonces, un día, me llamó llorando. Dijo que había tenido una pelea con la administradora del edificio donde vivía, que la habían desalojado por deber varios meses de arriendo, y que necesitaba quedarse definitivamente en mi casa hasta que se estabilizara. No tenía fuerzas para decir que no. Literalmente, no podía hablar bien. Tenía una máscara de oxígeno y apenas podía respirar sin dolor. Así que solo murmuré un haz lo que tengas que hacer, y colgué. Ese fue el punto de quiebre. Poco a poco, dejó de hablarme de mi casa. Me enteraba por otras personas que la había redecorado completamente. Cambió las cortinas, vendió mis sillas, remodeló el baño. Incluso contrató a alguien para que reformara mi cocina, según ella porque ya estaba muy anticuada. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, cuando por fin mejoré lo suficiente para recibir el alta parcial y volver a mi casa con asistencia domiciliaria, Zulema me dijo que no podía ir. Sí, así como suena. Eli, no te lo tomes a mal, pero no estás en condiciones de vivir sola y aquí ya estoy instalada. Tengo clientes cerca, mi terapeuta vive a 2 cuadras, estoy reconstruyendo mi vida. ¿Por qué no te vas un tiempo a una casa de reposo? O con una amiga. Solo hasta que estés bien del todo. Me quedé en silencio. Sentí que me tragaba un puño de aire. Pensé que estaba alucinando por los medicamentos. Pero no. No lo estaba.
Mi hermana, la misma a la que le confié mi casa mientras luchaba por mi vida, me estaba pidiendo que no volviera a ella. A mi casa. Entonces le dije que necesitaba tiempo para procesarlo, y colgué. Lloré. Lloré como una niña. Me sentí usada, traicionada, y ridícula por haber confiado tanto. A los 2 días, mandé a una amiga cercana que tenía llaves de emergencia a revisar cómo estaba todo. Me mandó fotos. Mi casa ya no era mi casa. Había cambiado los muebles, pintado las paredes de colores que detesto, colgado cuadros de estilo bohemio que nada tienen que ver conmigo, y había puesto su nombre en la placa del buzón. ¿Pueden creerlo? Su nombre. La confronté por teléfono, y su respuesta fue: no seas exagerada, Eli. Lo hice por si alguien me quería dejar algún documento. Igual tú ni siquiera puedes vivir ahí ahora. Yo sí. Yo sí. Como si eso justificara todo. Y así empezó una guerra fría entre nosotras. Porque yo no estaba bien físicamente como para sacarla por la fuerza, y ella contaba con eso. Pero no contaba con lo que venía después. Después de esa conversación, me quedé mirando el techo blanco de la clínica por horas. Sentía que mi cuerpo estaba mejorando, pero mi corazón estaba siendo triturado por dentro. No era solo perder mi casa, era sentir que ya no tenía un lugar seguro al cual volver. Y encima, por culpa de mi propia hermana. Al día siguiente, llamé a mi abogado. No uno costoso ni de esos de película, sino un amigo de la universidad que ahora trabajaba en temas civiles. Le conté todo, que era mi casa, que no había ningún contrato, que simplemente le había dado acceso mientras yo estaba hospitalizada. Me preguntó algo que me dejó helada. ¿Tu hermana cambió las cerraduras? No lo sabía. Supuse que no, porque mi amiga había entrado con la copia que tenía, pero me asaltó una idea terrible. ¿Y si lo hacía pronto? Mi abogado me explicó que, legalmente, yo podía recuperar la posesión de la casa sin necesidad de juicio si aún conservaba llaves y si ella no tenía ningún contrato de arriendo ni ningún documento que acreditara que tenía derecho a vivir allí. Que debía actuar rápido. Que si no, después podía complicarse. Así que planeamos algo. Acordé con mi doctora recibir el alta bajo condiciones estrictas. Debía tener asistencia médica a domicilio, enfermera en la mañana y revisiones cada semana. Pero el punto era salir. Mi amiga, la misma que había ido a revisar la casa, fue a buscarme junto con una ambulancia privada. Al llegar, no fui directo a la puerta principal. Entramos por el patio trasero, con mi llave vieja, que aún funcionaba. Era una sensación surreal, entrar en mi casa como si fuera una intrusa. Pero no estaba sola. Mi amiga iba conmigo y una enfermera también, como testigos. Cuando abrí la puerta, lo primero que vi fue una tabla de yoga tirada en el suelo, velas aromáticas por todas partes, y una especie de altar con cristales y fotos de Zulema. ¿Qué rayos había hecho con mi casa? Estaba vacía, gracias a Dios. Supuse que había salido a trabajar o a alguna de sus sesiones de sanación emocional, como les decía últimamente a sus talleres. Entramos rápido y cambié las cerraduras. Sí, hice eso. Ese mismo día. Tenía el contacto de un cerrajero que llegó en menos de 1 hora. También le pedí que retirara la placa con su nombre del buzón y reinstalara la mía. Fue una mezcla entre adrenalina y miedo. Sentía que en cualquier momento iba a llegar ella gritando, con una escoba o algo. Pero no apareció. Una vez dentro, noté más cosas que me hicieron hervir la sangre. Había vendido mi televisor. Mi sofá de cuero estaba desaparecido. Mis libros, mis preciados libros, todos amontonados en cajas en la terraza, expuestos al sol y la humedad. En su lugar, había una estantería minimalista con revistas de moda, aromaterapia y varios manuales de crecimiento espiritual. Me tuve que sentar. El cansancio físico me tumbó, pero la rabia me sacudía por dentro. Esa noche dormí en mi antigua habitación, que ahora olía a incienso barato y estaba tapizada con cojines decorativos con frases tipo «confía en el universo» y «suelta lo que no te sirve». Irónicamente, lo que no me servía ahora mismo, era mi hermana. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, café instantáneo y una tostada fría, sonó el timbre. Sabía que era ella. Respiré hondo, me aseguré de que mi enfermera estuviera cerca por si necesitaba apoyo emocional o físico, y abrí la puerta. Zulema estaba parada ahí, con una cara entre confundida, indignada y ofendida, como si fuera ella la víctima.
¿Qué haces aquí?, preguntó, cruzada de brazos, sin saludar. Vine a mi casa. A mi casa, le respondí con la voz más firme que pude. No puedes hacer esto, Eliana. No puedes echarme así. Yo te cuidé. Estuve aquí por ti cuando nadie más lo hizo. Cuidarme. Cuidarme. O usar mi casa como si fuera tuya mientras yo no podía ni caminar. Ahí se encendió. Empezó a gritarme que era una malagradecida, que no entendía el sacrificio que ella había hecho por mí, que gracias a ella la casa no se vino abajo, que su energía había limpiado la tristeza del ambiente, y cosas aún más absurdas. Mi enfermera se paró a mi lado, seria, firme. No dijo nada, pero su presencia bastó para que Zulema bajara el tono. Le dije que tenía 24 horas para recoger lo que fuera suyo. Que no quería drama. Que si no lo hacía, iba a poner una denuncia por ocupación indebida y manipulación de patrimonio personal. No sé si fue por la amenaza o por el hecho de verme más fuerte de lo que esperaba, pero se quedó en silencio. Solo murmuró: «Te vas a arrepentir de esto». Y se fue. Pasaron las 24 horas y volvió con un par de cajas, algunas bolsas de ropa y su difusor de aceites esenciales. No me miró. No me habló. Simplemente se fue. Creí que ahí acababa todo. Que era el fin de la pesadilla. Pero no. Una semana después, recibí una notificación judicial. Mi hermana me estaba demandando por desalojo injustificado y daño moral. Cuando leí esa notificación, sentí como se me entumecía el rostro. La enfermera pensó que me estaba dando una recaída, porque empecé a temblar y me costaba respirar. Tuvo que ayudarme a sentarme, darme agua, y llamar a mi doctora por precaución. Yo solo podía repetir: «No puede ser, no puede ser». La demanda estaba redactada con una precisión que claramente no venía de Zulema. Estaba escrita por un abogado, uno bastante agresivo. Alegaba que ella había sido desalojada violentamente de una residencia que compartía en calidad de conviviente con consentimiento verbal prolongado y que su estabilidad emocional y económica se vio afectada por la expulsión súbita y arbitraria. ¿Conviviente? ¿Consentimiento verbal prolongado? Por favor. Ella sabía perfectamente que esa casa era mía, que no era su hogar, que estaba ahí temporalmente mientras yo estaba hospitalizada. Pero claro, no había un documento firmado, ni un papel que dijera «te presto la casa hasta nuevo aviso». Y eso, aunque parezca absurdo, la ponía en posición de pelear. Mi abogado se encargó de responder la demanda. Presentó pruebas de que la propiedad estaba a mi nombre, recibos de servicios a mi nombre, las fotos que mi amiga tomó del estado en que dejó mis cosas, e incluso el informe médico que demostraba que estuve incapacitada por más de 8 meses y que no estaba en condiciones de oponerme a nada durante ese tiempo. Además, conseguimos mensajes de texto donde Zulema me decía: «¿Quieres que me quede en tu casa para cuidarla mientras estás hospitalizada?». Ese fue el ancla de nuestra defensa. Aún así, el proceso judicial no fue fácil. No es como en las películas, donde todo se resuelve en un par de días. Tuve que ir a audiencias, revivir todo lo ocurrido, ver cómo mi hermana se sentaba al otro lado de la sala con cara de víctima, fingiendo lágrimas, diciendo que yo le había prometido vivir allí, que no tenía a dónde ir, que la eché en la calle como si fuera basura. Mentía sin temblarle la voz. En una audiencia, incluso dijo: «Mi hermana me usó como sirvienta, me dejó su casa mientras ella estaba en una clínica de lujo y cuando ya no me necesitó, me echó». Ahí no pude más. Me levanté, temblorosa, con el bastón que aún usaba, y dije en voz alta, sin que me importara lo que dijera el juez: «Yo luchaba por respirar. Por vivir. ¿Y tú dices que estaba en una clínica de lujo?». Mentí sin vergüenza. El juez me pidió que me calmara. Me senté, con la cara ardiendo de rabia y las lágrimas a punto de salir. Pero algo cambió en la sala. Vi que el juez tomó nota, que la abogada de Zulema evitó mirarme a los ojos. Supongo que en ese momento se rompió parte del teatrillo que habían armado. El juicio se alargó casi 3 meses. Fueron los 3 meses más largos, más duros y más tristes de mi vida. No solo por el desgaste emocional y físico, sino porque confirmé que mi hermana me veía como un recurso, no como una persona. Perdí peso. Tuve una recaída leve. Mis terapias se atrasaron. Pero no me rendí. Y entonces, un martes cualquiera, llegó la sentencia. Ganamos. El juez desestimó la demanda. Dijo que no existía ningún contrato,
que era evidente que la ocupación fue temporal y por razones excepcionales, y que no se podía considerar como desalojo una recuperación legítima del inmueble por parte de su propietaria. El fallo incluso mencionó que el intento de apropiación era éticamente cuestionable. No pude evitar llorar cuando lo leí. No por felicidad. Lloré por todo lo que había tenido que soportar para simplemente recuperar lo que era mío desde el principio. Pero claro, ahí no acababa todo. Zulema, como buena actriz de drama, no se quedó callada. Empezó una campaña en redes sociales, diciendo que yo era una mujer fría, egoísta, que la dejé en la calle, que me curé y la boté como si fuera un mueble viejo. Inventó historias donde ella era una hermana abnegada que se sacrificó por mí. Algunos amigos en común, que no sabían los detalles, le creyeron. Me eliminaron de WhatsApp. Me dejaron de seguir en redes. Incluso una prima lejana me escribió reclamándome. Tuve que salir a dar mi versión. Conté todo, con pruebas, capturas, registros médicos, documentos legales. No para convencer a nadie, sino porque estaba harta de que me trataran como si yo fuera la villana de mi propia historia. Y fue entonces cuando descubrí algo más. Algo que me hizo comprender hasta qué punto había llegado la traición de mi hermana. Una amiga que trabajaba en bienes raíces me escribió, muy seria, preguntándome: ¿sabías que tu hermana intentó vender tu casa mientras tú estabas hospitalizada? Casi me caigo de la silla. Cuando mi amiga me soltó eso por mensaje, literalmente me quedé mirando la pantalla sin poder parpadear. No sabía si había leído mal o si mi cerebro, aún frágil por todo lo que había vivido, estaba imaginando cosas. La llamé al instante, con la voz temblorosa. ¿Cómo que intentó vender mi casa? ¿Estás segura? Más que segura, Eli, me dijo, con ese tono que uno usa cuando no quiere herir, pero tampoco puede ocultar lo que sabe. No la mencionó directamente como su casa, pero vino a mi oficina con una supuesta propuesta de corretaje. Me dijo que tenía una propiedad en una zona tranquila, con buena energía, lista para ser mostrada. Al principio pensé que era una conocida interesada en invertir o algo así, pero cuando me dio la dirección, me quedé helada. Era tu casa. Tu dirección exacta. Me dijo que, cuando la confrontó, Zulema cambió el discurso, que solo estaba sondeando el mercado para ver en cuánto podría valorarse, por si decidía reorganizar su patrimonio. Mi patrimonio. Yo estaba en una cama de hospital con sondas en el brazo y oxígeno en la nariz mientras ella andaba sondeando el mercado con mi casa como si fuera un terreno libre. Sentí náuseas. De verdad. Tuve que dejar el celular a un lado y respirar profundo. Toda la energía que estaba recuperando poco a poco se me fue en un instante. Esa noche no pude dormir. Me pasé horas en la cocina, mirando los restos de mi casa, lo que quedaba de mi vida antes de todo esto. Las sillas nuevas, los cojines absurdos, las plantas que no eran mías, los marcos de fotos con imágenes de ella abrazando amigos que yo ni conocía. Era como si hubiese intentado borrar cada rastro de mi existencia. Y ahora sabía que su intención real nunca fue ayudarme o cuidarme. Su plan era quedarse con todo. ¿Desde cuándo lo había pensado? ¿Desde que se mudó? ¿Desde que supo que mi enfermedad podía dejarme fuera por meses? ¿Me veía como una condenada sin retorno? ¿Esperaba que muriera? No quería pensar eso. No quería creer que mi propia sangre pudiera ser tan cruel. Pero los hechos estaban ahí. No hacía falta inventar nada. Ya había mentido en un juicio, ya había cambiado el buzón, ya había intentado vender lo que no era suyo. No era paranoia. Era real. Le conté todo a mi abogado. Me dijo que, aunque no se concretó la venta, el intento de transacción podía constituir fraude si había pruebas suficientes. Le pedí a mi amiga que hiciera una declaración jurada de lo ocurrido, cosa que, gracias al cielo, aceptó sin dudar. Yo no quería ir a juicio otra vez. No tenía fuerzas, honestamente. Pero sí quería dejar constancia de que ella había cruzado todos los límites posibles. Quería dejarlo registrado legalmente, por si algún día ella volvía a intentar algo. Y, en el fondo, quería que sintiera que no podía jugar con mi vida y salir ilesa. Pero como si todo eso no fuera suficiente, aún me quedaba por descubrir algo más. Un domingo por la tarde, mientras limpiaba una estantería que Zulema había instalado en el pasillo, llena de velas con olor a lavanda y libros de autoayuda, encontré una carpeta escondida detrás de todo.
Estaba metida entre dos cajas con cosas que aún no había desempacado. Era una carpeta negra, sin etiquetas. La abrí con curiosidad, y con miedo. Dentro había papeles. Muchos. Boletas, facturas, recibos de compras. Pero no a mi nombre. A nombre de Zulema. Había comprado un montón de muebles nuevos, una cafetera carísima, plantas decorativas, vajilla, alfombras. Pero lo que me hizo quedarme helada fueron los comprobantes de transferencias. Vi varios pagos electrónicos desde su cuenta a la de una diseñadora de interiores. Uno en particular decía: adelanto por renovación de espacios. Proyecto: casa nueva. ¿Casa nueva? ¿Eso era lo que ella pensaba? ¿Que mi casa era ahora su nuevo comienzo? Y más abajo, en una hoja doblada con notas escritas a mano, había una especie de planificación. Cambiar placa de buzón. Pintar paredes. Remodelar baño. Deshacerme del sofá, vender o regalar. Reorganizar habitación. Quitar fotos familiares. Colocar mi nombre en registros. ¿Cómo hacerlo? Esa última frase me heló la sangre. ¿Colocar su nombre en los registros? ¿Estaba pensando en falsificar documentos? ¿Inventar algún tipo de cesión? Mi corazón latía tan rápido que sentí un mareo. Guardé esa carpeta como si fuera oro. Era mi seguro. Mi prueba. No sabía si ella planeaba volver, si intentaría otra demanda, o si simplemente estaba esperando que el tiempo pasara para dar otro golpe. Pero yo no pensaba permitirlo. Lo más irónico de todo esto es que, mientras lidiaba con abogados, con secuelas médicas, con la terapia para recuperar movilidad y con el desastre emocional de todo, también tenía que reconstruir un hogar del que me habían arrancado. Había vuelto a mi casa, sí. Pero ya no se sentía como antes. Ya no era mi refugio. Ya no era mi espacio seguro. Era un campo de batalla. Y aún quedaba un frente abierto: la familia. Porque claro, como suele pasar en estos casos, nadie en la familia sabía la historia completa. Solo habían oído la versión llorona de Zulema, la hermana abandonada y sin techo que lo dio todo por mí. Y cuando finalmente reuní fuerzas para hablar con mi tía, la única adulta sensata que quedaba, lo que me dijo me dejó completamente desarmada. Eliana, ¿tú sabías que tu hermana fue a hablar con un notario hace meses para preguntar si podía tramitar una herencia anticipada? La palabra herencia me cayó como una baldosa en el pecho. Estaba en la cocina con el teléfono pegado a la oreja cuando mi tía me soltó esa frase. Me apoyé contra la encimera para no caerme. Por un segundo creí haber escuchado mal. ¿Qué dijiste? Pregunté, como si necesitara que me lo repitiera para creerlo. Tu hermana fue a una notaría, Eliana, a averiguar si podía solicitar una herencia anticipada a tu nombre, alegando que tú habías firmado algo meses antes de enfermarte. Me enteré porque el notario es amigo de un primo lejano y la historia le pareció tan rara que preguntó si tú estabas bien. Me llevé la mano a la frente. Me sudaban las palmas. Mi respiración se hizo superficial. No era solo que quisiera apropiarse de mi casa. Ahora entendía que, probablemente, desde el día 1, Zulema había estado preparándose para quedarse con todo como si yo no fuera a sobrevivir. ¿Eso quería decir que realmente pensaba que me iba a morir? ¿Que mi final era inminente y que podía aprovecharse de mi silencio, mi ausencia, y mi debilidad para quedarse con mi hogar, mi identidad, mi historia? Recordé algo que hasta ese momento había pasado desapercibido. Una conversación telefónica, cuando yo aún estaba en el hospital, donde ella dijo algo así como: tienes que hacer un testamento por si acaso, Eli, porque nadie sabe cómo terminará esto. Podrías nombrarme a mí como apoderada, para que no se complique nada con tus cosas. En ese momento lo tomé como preocupación, como alguien prevenido. Pero ahora, viéndolo en retrospectiva, sonaba a manipulación fría, casi maquiavélica. Llamé a mi abogado de inmediato. Le conté lo del notario y le pedí, por favor, que verificara si había algún intento de trámite legal con mi nombre. Yo no había firmado absolutamente nada. Nada relacionado con herencia, poder legal, cesión de bienes, ni nada por el estilo. Pero después de todo lo que había descubierto, ya no podía confiar en que no hubiese intentado falsificar mi firma. Pasaron unos días eternos mientras mi abogado movía contactos. Revisaron registros notariales, bancos de firmas, incluso listados del registro de propiedad. No había nada formal presentado, por suerte.
Pero si existía una consulta informal hecha por ella, con su cédula, en la que preguntaba sobre procedimientos para transferencias de bienes entre hermanas cuando una está en estado terminal. Estado terminal. Ahí estaba. Esa era la clave. Zulema realmente creyó que yo no saldría viva del hospital. Que mi enfermedad era su oportunidad. Que mi casa, mi historia, mis cosas, todo era botín en su mente. Y cuando empezó a ver que yo mejoraba, que volví, que me levanté con ayuda de bastón pero con la cabeza en alto, se sintió robada. Como si la estafa no se hubiera concretado por culpa de mi obstinación por vivir. Perdón si esto suena dramático, pero no encuentro otra forma de describirlo. Lo que más me duele de todo esto no es el juicio, ni los muebles perdidos, ni siquiera las mentiras que soltó. Lo que me desgarra es saber que mientras yo luchaba por mi vida, una parte de ella ya me daba por muerta. Y no solo eso. Hacía planes con lo que yo iba a dejar atrás. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Una noche, mientras ordenaba más cajas en el estudio, encontré una agenda vieja. No mía. Era de ella. Una libreta de tapas duras, con stickers ridículos de mariposas y frases tipo «cree en tu magia». Casi no la abro, pero la curiosidad me ganó. La primera mitad eran anotaciones de talleres de meditación, afirmaciones diarias, listas de deseos, viajar a Tailandia, ser influencer espiritual, cambiar auto. Pero hacia el final había otra lista. Una que me dejó sin aliento. Lo que me corresponde si Eli no regresa. Ese era el título. Y abajo, como si fuera una lista de supermercado. La casa completa. Las joyas de mamá, guardar, no vender aún. El seguro de salud, puedo heredarlo. Contactar a la empresa donde trabajaba, hay indemnización. Buscar su laptop, tiene claves importantes. Hablar con Teresa, la vecina, para decirle que soy la dueña ahora. Cambiar el buzón por completo. Vender auto, está dañado, pero da algo. El perro, no sé qué hacer, buscar refugio. El perro. Mi perro. El mismo que ella había llevado al veterinario cuando se enfermó. ¿Qué iba a hacer con él? ¿Darlo en adopción como si fuera un estorbo más en su lista de cosas no deseadas? Me quebré. Me senté en el piso y lloré como no había llorado en todo este proceso. No de rabia, ni de impotencia, ni de frustración. Lloré de duelo. Porque entendí que había perdido a mi hermana. No a una persona lejana. No a una conocida. A alguien que creció conmigo, con quien compartí cumpleaños, navidades, tragedias. Y ya no era esa persona. Si alguna vez lo fue, se borró por completo. Y cuando terminé de llorar, algo se encendió en mí. No podía dejar las cosas así. No bastaba con haber ganado el juicio. No bastaba con bloquearla. Tenía que poner límites que no pudiera volver a cruzar. Así que redacté un documento legal, una carta formal de desvinculación patrimonial y personal. Suena frío, pero era necesario. En ese documento, renunciaba a cualquier obligación con ella. Explicaba, con asesoría de mi abogado, que cualquier intento de contacto, reclamo, presión o solicitud sería considerado acoso. Dejé constancia de lo ocurrido, adjunté copia de la libreta, de los documentos encontrados, del intento de herencia anticipada. Y la envié. A su dirección actual, la de una amiga suya donde estaba quedándose, por correo certificado. Lo recibió. Lo sé porque me llegó el acuse de recibo. No respondió. No llamó. No dijo nada. Pero días después, me enteré por un contacto en común que estaba organizando un taller de sanación para mujeres que han sido traicionadas por su familia. No sé si reír o llorar. Pasaron semanas después de enviarle esa carta de desvinculación y aunque al principio vivía con el corazón encogido esperando una nueva emboscada legal o emocional, lo cierto es que el silencio fue absoluto. Ni llamadas, ni mensajes, ni indirectas en redes. Nada. Era como si, de pronto, Zulema hubiera desaparecido del mapa. Y no les voy a mentir, el primer mes, eso me generó ansiedad. Cuando alguien cruza tantos límites como lo hizo ella, el silencio no se siente como paz, sino como una pausa tensa antes de la siguiente tormenta. Me levantaba sobresaltada cuando tocaban el timbre. Me sobresaltaba cada vez que recibía una notificación en el celular. Vivía esperando que, en cualquier momento, intentara aparecer con otra excusa, otra mentira,
otra jugada para colarse de nuevo en mi vida. Pero no lo hizo. En vez de eso, empezaron a llegar los ecos. Las pequeñas consecuencias de su comportamiento. Primero, su círculo de amistades espirituales empezó a disolverse. Al parecer, varias personas que asistían a sus talleres descubrieron, por boca de una excompañera de universidad que conocía mi historia, que Zulema había sido denunciada por intentar apropiarse de la casa de su hermana enferma. Y aunque muchas de ellas no me conocían personalmente, el rumor se esparció. En su mundo de armonía, energía y abundancia, eso fue un golpe fuerte. Me enteré de que 2 centros de yoga con los que ella colaboraba cancelaron sus clases. Que dejó de aparecer en eventos de terapia alternativa. Incluso su cuenta de redes sociales cambió de nombre y luego fue cerrada. No voy a decir que me alegré. No soy ese tipo de persona. Pero sí sentí un leve ajuste interno, como si el universo, o simplemente la vida, pusiera todo en su sitio. Mientras tanto, yo estaba enfocada en mi recuperación. Las terapias físicas seguían, aunque mucho más llevaderas. Mi cuerpo empezaba a responder mejor. Caminaba más, dormía más tranquila, incluso retomé contacto con algunos colegas del trabajo. Volví a escribir, a cocinar, a leer mis libros, los que aún tenía, claro. Poco a poco, mi casa volvía a sentirse mía. Sin embargo, hubo una última pieza de todo este rompecabezas que me golpeó cuando menos lo esperaba. Una mañana, mientras organizaba los documentos de salud para una cita médica, encontré una carpeta del seguro que no había revisado a fondo. En su interior, entre papeles viejos y copias de autorizaciones médicas, había una hoja arrugada que no recordaba haber visto antes. Era una solicitud incompleta, a mano, con datos míos, pero escrita con la letra de Zulema. Decía, cambio de beneficiario por incapacidad prolongada. Nueva responsable, Zulema DL. Casi se me cae el alma al leer eso. No solo había intentado apropiarse de mi casa, no solo había investigado cómo recibir mi herencia anticipadamente, no solo había hecho una lista de lo que se quedaría si yo no volvía, también había intentado mover mis seguros, mis beneficios, mi salud. Quería controlarlo todo. Todo. Ese papel nunca fue entregado, por fortuna. Estaba incompleto, arrugado, quizás guardado para cuando llegara el momento. Pero que estuviera allí, en mis documentos, dentro de mi carpeta médica. Eso me confirmó lo que ya intuía pero no me había querido admitir en voz alta. Ella esperaba que muriera. No como algo triste. No como una tragedia. Sino como una oportunidad. Y si le soy honesta, no sé cómo se supera algo así. Porque hay heridas que no se ven en los análisis ni en los rayos X. Hay traiciones que se te quedan incrustadas en la piel como astillas invisibles. Y por más que uno avance, por más que uno perdone, el recuerdo sigue ahí. Hoy por hoy, puedo decir que estoy de pie. Que mi cuerpo ya no depende de tubos ni de máquinas. Que camino sola, cocino sola, respiro sin ayuda. Y aunque todavía hay días malos, tengo más momentos de paz que de angustia. Mi casa ya no huele a incienso extraño. Volví a colgar mis cuadros. Rescaté una biblioteca vieja de segunda mano y estoy reconstruyendo mi colección de libros. Planté un pequeño jardín en la terraza con mis propias manos. Recuperé a mi perro, que ahora no se me despega ni cuando voy al baño. Y cada cosa, cada objeto que vuelve a ocupar su lugar, es una forma de decir, esta vida es mía, esta casa es mía, esta historia es mía. Zulema sigue fuera. No ha intentado contactarme. Supongo que su orgullo, o su vergüenza, o ambas, la mantienen lejos. A veces me pregunto si algún día me buscará. Si aparecerá con alguna disculpa teatral, con una nueva máscara, fingiendo que todo fue un malentendido. No sé qué haré si eso pasa. No estoy lista para imaginarlo. Lo único que sí sé es que, si hay una próxima vez, no va a encontrarme débil, ni dormida, ni confundida. Va a encontrarme de pie. Y despierta. Hace poco, mientras organizaba una vieja caja con cartas, fotos y recuerdos familiares, encontré una postal que Zulema me había enviado cuando yo tenía 17 y ella 19. Estaba de viaje por primera vez con amigas, y me escribió desde una playa cualquiera, con letra desordenada y tinta corrida. Decía: no sé qué haría sin ti. No me imagino el mundo sin mi hermana menor. Te quiero siempre. Leí esas líneas una y otra vez. Quise sentir algo.
nostalgia, tristeza, bronca. Pero no. Solo sentí vacío. Porque ya no queda nada de esa Zulema. Porque esa frase, escrita desde la inocencia o la emoción del momento, murió el día en que ella me miró a los ojos, fría, calculadora, y me dijo que no podía volver a mi casa porque ella ya estaba instalada. El día en que intentó vender lo que no le pertenecía. El día en que planeó su nueva vida sobre las ruinas de la mía, sin esperar que yo saliera viva. Hubo una última vez que escuché su nombre, y fue hace apenas 2 semanas. Estaba en una cafetería con una antigua compañera de trabajo que no veía desde antes de mi hospitalización. Me preguntó cómo estaba, cómo había sido todo ese proceso, si había recibido apoyo familiar. Dije lo justo, sin dar nombres, sin profundizar demasiado. Pero cuando terminé, ella bajó la voz y me dijo: no quiero meterte cizaña, pero vi a tu hermana en un retiro espiritual en las afueras. Estaba dando una charla sobre renacer desde el abandono, diciendo que su familia la había destruido, que la traicionaron cuando ella más entregó. Incluso lloró. Varias personas la consolaban. Algunos la abrazaban. Parecía tan convencida. Me quedé en silencio. No por sorpresa. Ya no me sorprende. Sino por el nivel de autoengaño al que llegó. Porque no solo me mintió a mí. También se mintió a ella misma. Se construyó un papel de víctima tan sólido, que ahora vive dentro de él. Y quizás eso sea lo más triste de todo. No quiero verla sufrir. No quiero vengarme. Ya no. Lo que quiero es no verla más. Quiero seguir reconstruyendo mi vida sin su sombra detrás. Quiero seguir caminando hacia adelante sin girar la cabeza para ver si viene persiguiéndome. Con el tiempo entendí que el perdón no siempre implica reconciliación. A veces, perdonar es simplemente soltar el peso, cerrar la puerta y seguir tu camino. Aunque la otra persona nunca pida disculpas. Aunque jamás reconozca lo que hizo. Hoy mi casa está llena de flores, de libros, de paz. He retomado pequeños proyectos laborales desde casa, y aunque mi cuerpo todavía lleva las huellas de aquella batalla médica, me siento viva. Más viva que nunca. Estoy sola, sí. Pero no vacía. Y cada rincón que recupero, cada objeto que limpio, cada recuerdo que resignifico, es una victoria sobre el dolor. A veces me preguntan si volvería a hablarle si ella viniera arrepentida. No tengo una respuesta firme. Creo que la herida fue tan profunda, tan calculada, que no se cura con un simple lo siento. Y si alguna vez lee esto, porque tal vez lo haga, quién sabe, solo le diría algo. Tu mayor error no fue quedarte con mi casa. Fue darme por muerta antes de tiempo. Yo sigo aquí. Más fuerte. Más despierta. Y esta vez, nadie me va a borrar de mi propia vida. ¿Y ustedes qué harían en mi lugar? ¿Perdonarían una traición así, solo por el hecho de que es familia? ¿O también cerrarían la puerta, aunque duela?